Muy buenos días a todos. Les doy un caluroso saludo de bienvenida al tercer día de nuestro quinto taller nacional de investigación TANI. Iniciaremos la jornada de hoy con el panel sobre agricultura climáticamente inteligente. Recordemos que la agricultura climáticamente inteligente constituye un enfoque que ayuda a orientar las acciones necesarias para transformar y reorientar los sistemas agrícolas con el fin de apoyar de forma eficaz el desarrollo y garantizar la seguridad alimentaria en el contexto de un clima cambiante. La agricultura climáticamente inteligente persigue tres objetivos principales: el aumento sostenible de la productividad y los ingresos agrícolas, la adaptación y creación de resiliencia ante el cambio climático y, en la medida de lo posible, la reducción y o absorción de gases de efecto invernadero. Este panel lo va a moderar César Vargas. César es ingeniero de sistemas con maestría en ciencias de la computación de la Universidad Industrial de Santander y doctorado en ingeniería eléctrica y computación de la Universidad de Delaware. Experto en la modelación matemática con interés en el análisis de datos biológicos a través de marcos matemáticos como los utilizados en el aprendizaje automático, modelación matemática utilizando marcos como las ecuaciones diferenciales ordinarias, procesos estocásticos, sistemas híbridos, procesos de marco, y los problemas biológicos que lo apasionan van desde el estudio de las interacciones entre huéspedes y patógenos a nivel intercelular hasta la dinámica de una determinada molécula a nivel celular. Adelante, César, con la moderación del panel y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Verónica. Agradezco muchísimo a la corporación también por permitirme esta oportunidad de dirigir estos temas o dirigir a un panel de este tipo de esta importancia para la corporación y para la nación, ¿no? Y agradecer también a nuestros panelistas, los que se nos van a unir el día de hoy. En cuanto a, pues, completando un poquito la parte de lo que acaba de mencionar Verónica, pues hay unas acciones incluso que busca uno cumplir con el fin de apoyar y desarrollar estos pilares, estos elementos que se están hablando en la agricultura climáticamente inteligente. Dentro de estas acciones están el aumentar la eficiencia en el uso de los recursos, diversificar los sistemas de producción, gestionar agroecosistemas, servicios ecosistémicos y biodiversidad. Esto para apoyar el desarrollo del primer pilar, que es aumentar de forma sostenible la productividad y los ingresos agrícolas. Dentro del otro pilar, las acciones para poder desarrollar como el otro pilar, que es el desarrollo de la resiliencia y adaptarse al cambio, pues está la diversificación de los sistemas de producción, ajustar las actividades de producción para reducir la exposición al riesgo, la sensibilidad de adaptarse a las condiciones cambiantes, gestionar agroecosistemas, servicios ecosistémicos y biodiversidad. Y en lo posible esa reducción de efectos de gases de invernadero, pues se busca aumentar la eficiencia en el uso de los recursos, capturar y almacenar carbono en los sistemas agropastoriles o estos sistemas de agricultura, reemplazar la energía basada en combustibles fósiles con energías renovables. Entonces, estos son como algunos lineamientos, algunas acciones que buscan el desarrollo de estos marcos, estas referencias que nos pone la agricultura climáticamente inteligente. Entonces, bueno, sin más preámbulos, pues vamos a presentar a los panelistas que muy amablemente nos acompañan en esta oportunidad. Como primera panelista está la doctora Ana María Lobo Guerrero. Ella tiene una maestría y un doctorado en economía en la Universidad de California, de Los Ángeles, en Estados Unidos. Tiene más de 13 años de experiencia trabajando en los desafíos del cambio climático. Actualmente es la directora de investigación de acción climática de la Alianza entre Biodiversity International y el Centro Internacional de Agricultura Tropical CIER. Por medio de su trabajo, Ana María ha contribuido
a que el sector agropecuario comprenda y gestione el riesgo asociado a la variabilidad y cambio climático e implemente prácticas sostenibles y adaptadas al clima para reducir la inseguridad alimentaria. Ana María también ha apoyado los procesos mediante los cuales los formuladores de políticas y los tomadores de decisiones utilizan información sobre el clima y sus herramientas para diseñar e implementar planes y estrategias. Bienvenida, Ana María. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Nuestro siguiente panelista es el doctor Roberto Valvidia, profesor asistente, investigador principal del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Estatal de Oregon, codirector del equipo de Economía Regional del proyecto de intercomparación y mejoramiento de modelos agrícolas. Su trabajo en economía agrícola comenzó con proyectos financiados por el Centro Nacional de Investigaciones para el Desarrollo, fundado por el Parlamento de Canadá en Perú y Bolivia. Trabajó para el Centro Internacional de la Papa y más tarde para el proyecto de compensaciones en agricultura sostenible, financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, también conocida por sus siglas en inglés USAID. La principal investigación internacional del Dr. Valvidia se centra en África, Asia y América Latina. Ha sido consultor de varias instituciones de investigación y desarrollo agrícola como la FAO, la Fundación Bill y Melinda Gates, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y el Consorcio de Centros de Investigación enfocados en seguridad alimentaria. Es codirector del equipo de economía regional del proyecto de intercomparación y mejoramiento de modelos agrícolas y co-desarrollador del modelo de análisis de compensación para la evaluación de impacto multidimensional. Tiene una amplia experiencia en análisis de sistemas de producción agrícola y evaluación de impacto, análisis de compensación, prospectivas, evaluación de impactos económicos, ambientales y sociales, de políticas y tecnologías, así como impactos, adaptación y mitigación del cambio climático, incluido el análisis de la economía del secuestro o almacenamiento terrestre y geológico del carbono. Bienvenido, doctor Roberto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Nuestro tercer panelista de casa es el doctor Sofian Cusa, investigador PhD de Agrosavia en el área de agricultura inteligente y manejo integrado de recursos hídricos, con una maestría en gestión de agua y suelos del Instituto Agronómico Mediterráneo de Bari y una segunda maestría en ciencias e ingeniería agraria de la Universidad de Castilla-La Mancha, doctor en ciencias agrícolas de la Universidad de Zaragoza, con formación en el CSIC de España y el ARS USD en Kimberley, Idaho. Cuenta con experiencia en la modelación de los sistemas agrícolas, aplicación de las herramientas de agricultura de precisión para el uso eficiente de recursos de agua y suelo, el uso de sensoramiento remoto y proximal para el manejo por sitio específico de los sistemas productivos, el desarrollo de modelos de predicción de rendimiento de cultivos, técnicas de máquinas de aprendizaje, modelamiento climático e implementación de nuevas tecnologías de riego. Trabaja activamente en una red amplia de investigadores reconocidos a nivel nacional e internacional dentro del marco de varios proyectos para la generación de recomendaciones para el manejo de los cultivos en escenarios de variabilidad climática. Bienvenido, doctor Sofian. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Un saludo para todos y es un placer hacer parte de este panel. Gracias. Y nuestro cuarto panelista es el doctor Jaime Humberto Bernal. Él es investigador PhD en ecofisiología, cuenta con más de 30 años de experiencia en investigación, especialmente en cultivos en la Orinoquía colombiana. También tiene experiencia en manejo sostenible de suelos y la capa arable, y ha sido uno de los líderes del desarrollo de la llanura colombiana. Bienvenido, doctor Jaime. Bien. Entonces, para comenzar este panel, estaremos haciendo unas preguntas que hemos estado reflexionando durante algunos eventos anteriores y de preparación a este gran evento. Y pues vamos a irlas dirigiendo a cada uno de nuestros panelistas.
La recomendación es pues tratar de ser concretos un poco en las respuestas y poco a poco vamos a ir tratando de desarrollar el tema, pero entonces sí les pido de alguna manera ir siendo concretos y por supuesto podemos más adelante viendo en la medida de lo posible el manejo del tiempo, podemos ir extendiéndonos a ciertas cosas puntuales que nos vayan llamando la atención. Esto les agradezco entonces. Comenzamos con la primera pregunta, ya como Verónica lo mencionaba y de pronto recordando un poco las acciones que buscan tratar de desarrollar estos pilares de la agricultura climáticamente inteligente. Hay una pregunta clave y en particular para nosotros como institución de investigación es muy útil considerar sus apreciaciones. Es si ustedes consideran que es posible cumplir estos objetivos y qué aspectos contemplar una organización como nosotros o incluso estas organizaciones de desarrollo tecnológico para lograr este equilibrio que se proponen con estos objetivos principales de agricultura climáticamente inteligente. Entonces, yo creo que comenzamos con la doctora Ana María, escuchándola. Sí, muchas gracias por la pregunta y otra vez muchas gracias por la invitación. El tema acá, y creo que es lo que yo resalto mucho de la agricultura climáticamente inteligente, es que más allá de poder alcanzar los objetivos, es entender la relación entre estos tres objetivos. Porque eso nos abre muchas posibilidades de implementar el tipo de medidas que quisiéramos implementar. Y tal vez, digamos, la consideración que habría que tener es en términos del pilar de mitigación, el de reducción de gases de efecto invernadero o captura de carbono. Y allí yo creo que, digamos que lo importante de considerar es si el tipo de agricultura que estamos realizando por lo menos no está aumentando las emisiones. ¿Sí? Entonces, si se tiene esa dimensión en cuenta, hay muchas acciones que estarían alcanzando los tres pilares. Yo creo que para nosotros tener un desarrollo, digamos, en el cual no se están aumentando las emisiones y para muchos países en donde la dimensión de adaptación y seguridad alimentaria es muy importante porque todavía estamos en una etapa donde indicadores relacionados con nutrición, indicadores relacionados con pobreza en el sector rural, todavía no hemos alcanzado los niveles que quisiéramos alcanzar y es una prioridad alcanzar unos buenos indicadores con respecto a ingresos de nuestros agricultores, con respecto a niveles de productividad son importantes para mejorar los medios de vida de esta población. Entonces yo creo que acá es importante, pues, digamos, tener en cuenta esa dimensión. Habiendo dicho esto, los estudios que nosotros hemos realizado sí dan evidencia que existen ciertas prácticas en donde hemos cuantificado que sí están aportando, digamos, a estos tres pilares y que digamos que son las que nosotros creemos que se deberían promover. Estoy hablando, por ejemplo, de temas como la agroforestería. Este es un tema, es una medida de adaptación y mitigación muy interesante. En América Latina, el 34% de los países mencionan en sus NDCs, en sus contribuciones nacionalmente determinadas, a la agroforestería como una actividad clave. Y algo muy importante de un estudio que nosotros realizamos hace unos años, hicimos un análisis y la conclusión fue que si el 80% de los países en desarrollo, ese 80% podría alcanzar el cumplimiento de sus metas, de sus NDCs, a través de una conversión del 25% de las áreas deforestadas en agroforestería. Entonces, digamos, yo sí creo, resumiendo un poco la respuesta, que hay prácticas que están evidenciando mejoras en términos de adaptación, en términos de seguridad alimentaria y en términos de mitigación. No en todos los casos, no son todas, y
Y yo terminaría por decir que otro estudio que nosotros realizamos recientemente también nos indicó que si estamos pensando en términos de lo que llamamos generalmente como estos hotspots, estos sitios que son muy interesantes en términos de promover, ya sean medidas de adaptación o medidas de mitigación, en muchos casos, estos hotspots no son los mismos. Es decir, geografías en donde el tema de adaptación es prioritario, es urgente, se debe hacer, no necesariamente son las mismas geografías donde tenemos un potencial muy alto para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o para la absorción en el sector agropecuario y de uso del suelo. Yo paro por ahí. Muchas gracias, doctora. Doctor Roberto. Sí, muchas gracias de nuevo por la invitación. Completamente de acuerdo con lo que acaba de mencionar Ana María y quisiera complementar un poco lo que ella menciona. Yo también creo que es posible lograr estos objetivos en algunos casos, ¿no? Sin embargo, no es una tarea fácil, porque significa reducir o eliminar lo que llamamos estos trade-offs que existen entre los aspectos productivos, socioeconómicos y ambientales, ¿no? Existen muchas propuestas tecnológicas climáticamente inteligentes que en teoría deberían funcionar muy bien. Sin embargo, mucho depende de las condiciones locales, ¿no? Y con esto me refiero, por ejemplo, desde el nivel de parcela, a nivel de finca, a nivel de territorio, o cuenca, o zona agroecológica, ¿no? Las condiciones biofísicas, ambientales y socioeconómicas determinan, primero, el grado de adopción de una tecnología y segundo, las consecuencias de esa adopción. Entonces, esa variabilidad o heterogeneidad que existe en una región, por más pequeña que sea, ¿no?, hace que los agricultores manejen sus fincas de manera diferente y por lo tanto tengan resultados diferentes, digamos, en rendimientos, en ingresos, ¿no? Entonces, de antemano podemos pensar que una tecnología, cualquiera sea, si es adoptada, va a responder de manera diferente en una población de agricultores, dependiendo de esos factores que acabo de mencionar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? Y aquí viene la segunda parte de la pregunta, ¿no? Para poder garantizar que una propuesta tecnológica funcione, se debe proponer algo que sea adecuado a la realidad local, ¿no? Entonces, para esto, los tomadores de decisión o aquellos que promueven o impulsan estas tecnologías deberían tener la información sobre la evaluación de los posibles impactos de estas tecnologías, ya sea en productividad, residencia, huella ambiental, cómo afecta eso a esas localidades específicas, ¿no? Y además del potencial de adopción de esas tecnologías. Esto no ocurre muchas veces, ¿no? Hay una brecha muy grande entre la disponibilidad de datos que puedan informar la toma de decisiones, ¿no? Para que se puedan implementar tecnologías en el contexto local. Por esto creo que se debe unir un poco más investigadores y tomadores de decisión para poder desarrollar e implementar métodos de evaluación que generen esta información que es necesaria, ¿no? Lo dejo por ahí, por ahora. Muchas gracias, doctor Roberto. Sofian. Listo, César. Pues estoy totalmente de acuerdo con mis dos compañeros, con Ana María y con el doctor Roberto, pero quisiera hacer un pequeño recordéis, digamos, con respecto a cómo surgió el término, digamos, de la agricultura climáticamente inteligente. Pues no hemos tenido la oportunidad de ver la conferencia magistral, pero en dos palabras, digamos, para que la gente sepa de qué se trata, digamos, este término surgió como una contraposición a la revolución verde del siglo XX. Y sabemos todo que esta revolución verde ha sido un éxito en el incremento, digamos, de la productividad agrícola total de los cultivos básicos hasta casi un 5% entre los años 60 y 90. Sin embargo, digamos, este incremento productivo fue cuestionado posteriormente, digamos, en su efectividad por dos razones. Digamos, la primera razón que este aumento de la productividad en algunos países de África y América Latina fue, digamos, el resultado de un aumento de la superficie de los cultivos y no como una consecuencia, digamos, directa de la aplicación de estas técnicas propias de la Revolución Verde.
De otro lado, digamos, esta revolución también trajo, digamos, muchos problemas y limitantes desde el punto de vista sostenibilidad ambiental. Pues, digamos, esta revolución tuvo como una consecuencia el empobrecimiento, digamos, de la calidad de los suelos, la reducción de la biodiversidad, la resistencia también a los pesticidas. Pues, digamos, estas listas de consecuencias hicieron que surgió el término o el concepto, digamos, de la agricultura climáticamente inteligente con sus tres pilares o sus tres objetivos. Pues a pesar de ser un concepto que podría aplicarse a la totalidad, digamos, del globo debido al beneficio de sus tres objetivos principales, pues existe un énfasis en la implementación de la agricultura climáticamente inteligente en las regiones que están en desarrollo, pues debido a su vulnerabilidad, digamos, al cambio y la variabilidad climática. Pues esto no quiere decir que todas las prácticas agrícolas deben alcanzar, digamos, todos los objetivos. Por el contrario, digamos, la agricultura climáticamente inteligente busca reorientar la agricultura mediante, digamos, la adopción de estos objetivos y informar, digamos, las decisiones a los agricultores. Si hablamos en Colombia a nivel nacional, la implementación de este enfoque pues debe implicar primero un cambio en el paradigma de las políticas públicas, exigiendo, digamos, un incremento de la inversión y un acercamiento de la tecnología existente a los agricultores. Pues las herramientas, digamos, de este enfoque presentan una buena oportunidad para que los países que están en desarrollo puedan mitigar los efectos del cambio y la variabilidad climática. Sin embargo, ahí entra el tema, digamos, de los hotspots, como lo mencionó mi compañera Ana María, digamos, uno de los principales inconvenientes, digamos, de la puesta en marcha de la agricultura climáticamente inteligente es la capacidad de adaptar sus prácticas al contexto local de los pequeños agricultores. Y eso sin comprometer, digamos, su escalabilidad a nivel regional o nacional. Pues, digamos, para terminar, la agricultura climáticamente inteligente no consiste en un conjunto de prácticas aplicables de manera indiscriminada a todo un territorio. Sin embargo, se presenta como un enfoque particular que requiere una adaptación a las necesidades climáticas, a las necesidades tecnológicas, a las necesidades del cultivo, la parte socioeconómica y también las políticas locales de cada región. Pues mantener, digamos, este tipo de balance entre lo particular y lo general es una dificultad a que, digamos, la administración local o regional tiene que enfrentarse para asegurar el éxito de la implementación de este enfoque. Gracias, Sofian. Y recogiendo un poquito lo que van diciendo, ¿no? Me pareció interesante lo que dice la doctora Ana con un 25% conversión a áreas basta. Si mal no entiendo, por favor me corrige, doctora, si entendí mal, pero dices que con un 25% de conversión basta, pero viendo el contexto en Latinoamérica, ¿tenemos los recursos para hacerlo? O sea, ¿no sería eso muy costoso en términos para nuestros agricultores, para nuestras condiciones socioeconómicas locales? Porque claro, si lo comparas con otras naciones, ellos tienen las capacidades incluso para hacerlo, pero nosotros a veces no tenemos opción o pareciera que no tenemos opción, pero entonces en términos como concretos, ¿sería posible en términos de costos hacer esa reconversión? El tema allí y acá está hablando de esta reconversión, digamos, en sitios donde se ha dado deforestación, ¿no? Entonces, no es la reconversión en todos lados. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Esto es el 25% de las áreas deforestadas. Y pues, el tema acá es que cuando hablamos del pilar, de la dimensión de mitigación de la agricultura climáticamente inteligente, tiene mucho que ver con el uso del suelo. Y
digamos, el caso, pues, el caso de Colombia es muy interesante en términos de cómo estamos utilizando el suelo. O sea, si realmente estamos utilizando el suelo de acuerdo a su potencial. Y los análisis que se han hecho para el país son que nosotros tendríamos la oportunidad de tener muchísimas más hectáreas dedicadas a producción forestal o a agroforestería o a sistemas silvopastoriles y muchísima menos área dedicada a ganadería, eso de acuerdo a la aptitud de nuestros suelos. Y entonces esto lo menciono, ¿por qué? Porque tú mencionas la dimensión económica y la dimensión económica es importantísima. O sea, ciertamente, y yo creo que se ha avanzado mucho en términos de hacer análisis de costo-beneficio, en términos de cómo estas medidas desde una dimensión económica son rentables o no. Y ahí, digamos, me voy al tema de los sistemas silvopastoriles que en Colombia los conocemos muchísimo. Pues, hay muchas barreras, pero una de ellas son las inversiones que se necesitan hacer en un comienzo, que no siempre, digamos, los ganaderos tienen la disponibilidad de hacer. Entonces, sí, o sea, sí hay unos temas económicos, pero otra vez, como se ha mencionado en el panel, esta información también es muy contexto específica. Una práctica de agricultura climáticamente inteligente en un lugar determinado del Cauca puede ser rentable económicamente, tener una tasa de retorno interesante, y esa misma práctica de agricultura climáticamente inteligente puede no serlo en otra región del país o en otro país. Entonces acá volvemos al tema y digamos, reforzando lo que ya se ha dicho en el panel, y es que esto es muy contexto específico en términos de los tres pilares de la agricultura climáticamente inteligente, pero también muy contexto específico en términos de tu pregunta. Si realmente, digamos, qué tan costoso es esto, se puede hacer o no. Y allí es donde las políticas públicas tienen que entender estos contextos, porque si hay casos como los hay, en el que se necesitan inversiones que no se tienen, pues se tienen que buscar mecanismos para que se pueda facilitar la implementación de estas medidas por medio de incentivos, hay diferentes herramientas, pero lo más importante es tener muy claro los datos y tener muy claro que estos datos también son contexto específico. Entonces, ahí yo creo que es importante, y digamos que el análisis económico va más allá de un análisis costo-beneficio tradicional, si uno lo pudiera decir así. Y es que es lo otro interesante de la agricultura climáticamente inteligente, y es que la dimensión ambiental, la conservación de los suelos, pues eso tiene un beneficio que a veces es difícil de cuantificar porque no se ve de inmediato, pero el tema de los suelos degradados hacen que no se pueda producir en el futuro. Y eso tiene unos costos altísimos para los que son propietarios de esta tierra. Entonces yo creo que ahí es un tema interesante en términos de realmente poder considerar todos los costos y beneficios, a veces no tan fáciles de calcular, de estas medidas de agricultura climáticamente inteligente. Muchísimas gracias, doctora. Sí, de hecho, esa es como la gran pregunta, ¿no? Desde el punto de vista local y uno viendo, pues no de primera mano, porque no estamos directamente ahí todos los días, pero sí con la relación con los agricultores, pues queda esa pregunta, porque el país es diverso, o sea, el término de diversidad del suelo es terrible, el manejo del suelo también es terrible, y lo poco que he venido aprendiendo durante estos años es un punto clave, ¿no? Doctor, muchas gracias, doctora. Doctor Jaime, nos gustaría conocer sus apreciaciones sobre esta pregunta, esta primera pregunta. Recordemos así para el panel y para todos los que nos están viendo. Recordemos ¿qué considera usted, si considera que es posible cumplir los objetivos de la agricultura climáticamente inteligente, ¿no? Y qué aspectos debemos contemplar como institución a nivel de investigación y para otras instituciones que se encargan del desarrollo tecnológico, y cómo esto podría contribuir a ese equilibrio, ¿no? Sí, buenos días para todos.
Realmente hay un tema importante acá que hemos venido discutiendo desde hace rato, es cómo enfocamos nosotros como Agrosavia este concepto. Nosotros lo llamamos más un concepto de agricultura climáticamente inteligente que conlleva realmente a lograr esos aspectos que buscamos, es mantener una productividad. Nosotros, por el caso nuestro, en nuestro grupo, no hablamos de incrementar rendimientos porque ese incremento de rendimiento está muy asociado a los ambientes donde se está realizando la producción de la seguridad alimentaria. O sea, y lo que hemos mencionado acá, cada ambiente es diferente. Y si hablamos de Colombia, pues tenemos megaambientes que tenemos que entender en conocerlos y, de acuerdo al conocimiento, poder aplicar realmente esas estrategias que conlleven realmente una agricultura climáticamente inteligente como lo estamos planteando acá. Entonces, tema de productividad, cómo integramos la productividad, cómo integramos que esos sistemas productivos realmente se puedan adaptar a esas condiciones cambiantes que estamos viendo hoy en día, que hablamos de variabilidad climática, cambio climático, y al mismo tiempo cómo logramos que esos procesos sean bajos en carbono, o sea, con menores emisiones. Lo que hemos aprendido nosotros de ese proceso es que primero el proceso es local, o sea, las prácticas, y lo mencionaban Ana María y otros colegas, el proceso de integración no es una sola fórmula para todas las regiones o para todos los ambientes de Colombia, sino tenemos que conocer nosotros nuestra oferta ambiental y nuestras interacciones también con el ecosistema, que no lo hemos mencionado acá, que es clave en la adaptación a. Por eso hoy en día hablamos más digamos, un componente a este proceso que llama el paisaje. Y para nosotros hoy en día es más claro que el paisaje que tenemos que analizar e integrar ese nivel de cuencas, que es lo que nos debe como integrar para que esto realmente funcione. O sea, no solamente es producir los alimentos, sino cómo garantizamos de que este proceso realmente sea con menores emisiones y que puedan los sistemas productivos adaptarse al clima. Que si es posible, pues en algún momento, porque me llama la atención que los elementos que hablamos siempre, hablamos de la concepción de agricultura climática inteligente o de los conceptos, pero cuando ya nos vamos a las estrategias, pues nos quedamos con las que siempre hemos mencionado y es como un retal de prácticas. Si hablamos del tema ganadero, hablamos de silvopastoreo, hoy en día estamos hablando de ganadería sostenible, hablamos de agricultura de conservación y precisión, que son temas que ahora le estamos dando un vuelco a un nombre diferente, pero que la estrategia del manejo está integrada. De alguna manera, en Agrosavia, en Corpoica y en ERICA hemos trabajado desde hace varios años en temas de agricultura de conservación y precisión también, y silvopastoreo. O sea, sí hemos venido integrando, trabajando sobre esa línea. Lo que nos falta ahora es integrar el tema de entender más el paisaje en los que nos estamos moviendo para que esto sea funcional, o sea, adaptar nuestras estrategias al paisaje. Y por otro lado, también hacer estimaciones y mediciones reales de lo que realmente, si esas prácticas están o no están contribuyendo a la emisión de gases de efecto invernadero. O sea, lo que quiero indicar es que de alguna manera nosotros como ICA, Agrosavia y otras entidades nos hemos movido en esas temáticas que se mencionan de las estrategias de cambio climático, pero realmente nos falta empezar ya a hacer otras integraciones de los otros componentes claves como es el paisaje y es el tema de la estimación de las emisiones de gases que estamos realizando o dejando de realizar y captura de carbono cuando utilizamos prácticas que realmente conlleven a una reducción de emisiones como tal. Y aquí también quiero plantear un tema que siempre estamos hablando hoy en día, es que nosotros tenemos que abordar esto desde el punto de vista de la gestión del riesgo climático, que es lo que nos debe conllevar realmente a cómo nosotros nos preparamos para este problema que ya tenemos, lo estamos viviendo en estos momentos. Gracias. Muchas gracias, doctor Jaime. Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Muchísimas gracias a todos los panelistas por estas ideas. La siguiente es: la necesidad de nuevas formas de producción agrícola implica cambios profundos en el uso de los recursos naturales y un equilibrio entre los objetivos productivos, ambientales y sociales. ¿Qué papel debe jugar la agricultura climáticamente inteligente en esta transformación? Entonces, comenzamos con el doctor Roberto. Gracias.
Bueno, esos objetivos que mencionas son básicamente los pilares de la agricultura climáticamente inteligente, ¿no? Ahora, no estoy seguro de entender lo que se quiere decir por equilibrio entre esos objetivos, ¿no? Todos los procesos en la agricultura son complejos y dinámicos, ¿no? Especialmente si los vemos en escalas espaciales y temporales, ¿no? Lo que creo es que estos cambios o transformación de los sistemas agropecuarios deben llevar a la reducción o eliminación de esos trade-offs que mencioné hace un rato, ¿no? Y convertirlos en sinergias, ¿no? Em, Al mismo tiempo, creo que hay que monitorear estas tecnologías y evaluarlas porque es posible que éstas se deban adaptar en algún momento o ajustar en algún momento, ya sea por cambios biofísicos, sociales, económicos o ambientales a largo plazo, o como shocks repentinos, como el COVID-19, ¿no? Entonces, de nuevo, vemos al punto que son muy específicos o de contexto local, ¿no? Para poder implementar y para que puedan contribuir a esa transformación de la agricultura. Doctor, en cuanto yo supongo que más que todo, pues el equilibrio, como usted lo menciona, los trade-off, ¿no? El hecho de que tú quieres producir más, pero eso va a impactar de pronto en las emisiones, ¿no? Creo que ese es uno de los puntos que a veces como que preocupa, ¿no? Que una metodología en la que tú lleves tu finca puede llegar otra vez a impactar algo que entre los pilares quieres esto de pronto mejorar o promover, ¿no? Y el contexto social también hay que tenerlo claro, ¿no? Porque no siempre la adaptación tecnológica es fácil para la sociedad y en particular en nuestro contexto. Es difícil de pronto adaptar algunas de esas tecnologías. Eh, pero sí, creo que eso fue muy clave, eso de convertir trade-offs a sinergias. Ojalá pudiéramos hacerlo, sería espectacular. Pero ¿por dónde empezar? Ahí, Sofian, te paso la pregunta. ¿Cómo podemos hacer que esa conversión de trade-off a sinergia se empiece a ver? Se empiece a ver y ojalá con algo como puntual, ¿no? Como, ¿qué ejemplo puntual podríamos empezar a hacer desde el contexto que podamos empezar a avanzar en esa área? Listo, César. Bueno, antes de contestarte a esta pregunta, pues para poner en contexto, digamos, que sabemos todos que en estas próximas décadas el sector agrícola va a necesitar superar algunos desafíos que están muy interrelacionados, sobre todo el aumento de la productividad agrícola de manera sostenible para satisfacer esta creciente, digamos, demanda mundial. Y al mismo tiempo tenemos otro reto que es adaptarnos a un clima cambiante y reducir sobre todo los gases de efecto invernadero. Pues para hacer, digamos, frente a estos retos, los sistemas de producción agrícola necesitan someterse a una transformación profunda. Y tal transformación va a implicar una variedad de grupos de interés a lo largo de las cadenas de suministro agrícola y también, sobre todo, en los niveles de política. Pues, digamos, los productores de alimentos tendrán que adaptar sus técnicas, digamos, en el contexto de unas nuevas condiciones climáticas y sobre todo, digamos, con algunos recursos naturales que son cada vez más limitados. Pues, ¿cuál es el papel de la agricultura climáticamente inteligente? Es el enfoque, digamos, interdisciplinar que no se limita a un único conjunto de prácticas. Pues la aplicación se va a adaptar a las situaciones específicas utilizando, digamos, información de muchas fuentes. Lo que llamamos nosotros el Big Data o la minería de datos, pues datos de sensoramiento remoto, datos de sensoramiento proximal, los monitores de rendimiento, los datos históricos de clima, pues lo que se requiere es que de los esfuerzos de algunas capacidades integrales en los distintos niveles para promover estos cambios de comportamiento y sobre todo para mejorar el entorno institucional y político.
pues, digamos, al final lo que se requiere es la participación tanto de las comunidades agrícolas como de los tomadores de decisiones. Pues para finalizar, y ya lo mencioné ahorita, digamos, la agricultura climáticamente inteligente es un enfoque específico y no es un enfoque universal. Estas prácticas no pueden ser aplicadas de manera universal, es razón que en cada caso pues obedecen a una realidad diferente de cada país. Entonces, lo que se puede, digamos, definir como climáticamente inteligente, digamos, en este lugar, no puede ser inteligente en otro contexto. Pues las prácticas agrícolas de un modelo de agricultura climáticamente inteligente dependen mucho del contexto. Eso es nuestro punto de partida. Por ejemplo, lo que se practica en Colombia, no podríamos implementarlo en mi país natal, que es Túnez. Gracias, Sofian. Doctora Ana. ¿Me repite la pregunta que no le escuché? Que se cortó en un Claro momento que la sí. comunicación. No te preocupes. Recordemos que lo que estamos tratando es tratar de cómo hacemos de encontrar ese equilibrio, ¿no? De convertir, como decía el doctor Roberto, cómo convertir esos trade-off que tenemos cuando tratamos de mirar los pilares de esta agricultura climáticamente inteligente, cómo esos trade-offs los convertimos en sinergias, ¿sí? Que no sean conflictivos, Sí. sino que se vayan apoyando y apalancando entre ellos. Sí, perfecto. No, la pregunta la tenía en la cabeza, sino que se cortó en el minutico que me llamó, entonces no sabía si me había perdido de algo. No, tranquilo. Ok, sí, no, un caso concreto que creo que es muy actual y que digamos que la gente de pronto habla con mucha pasión y no con tantos datos, y es algo donde la investigación puede aportar en el debate. Hablemos de temas de seguridad alimentaria, que obviamente cuando hablamos de seguridad alimentaria incluimos temas de nutrición. Entonces, nosotros sabemos que ciertas poblaciones en el mundo, principalmente en los países en vía de desarrollo, en algunos casos es necesario aumentar el consumo de proteína de origen animal, de carne, por temas nutricionales. Pero de igual manera se sabe que, pues, como también en muchos casos, la ganadería, y la ganadería, digamos, hecha de una manera específica, genera, pues, grandes cantidades de estas emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿cómo, digamos, compatibilizamos acá el hecho de que en algunas poblaciones, en términos nutricionales, es importante incrementar la ingesta de proteína de origen animal con el tema de las emisiones que genera la práctica de la ganadería? Y otra vez, volvamos al caso colombiano, que lo conocemos mucho y lo llevamos en el corazón. El tema de la ganadería sostenible y todos los esfuerzos que ha hecho el país en hacer una ganadería de que no sea una ganadería extensiva, en, digamos, de pronto integrar árboles en temas de los forrajes, de los pastos. Hay opciones para que podamos seguir proveyendo digamos, esta proteína que se necesita en algunas poblaciones. Otras poblaciones están consumiendo demasiada y allí estaría bien, digamos, pensar en estas medidas. Pero ¿cómo hacemos para esas poblaciones que consideramos que es necesario aumentar la ingesta de proteína de origen animal con una ganadería que sea sostenible? De hecho, es una ganadería que realmente no la estamos haciendo de manera que estamos fundamentalmente aumentando el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que estamos implementando opciones que están teniendo en cuenta esta dimensión. Entonces ahí es, digamos, un ejemplo en donde un trade-off por medio de la implementación de tecnología y otra vez, claro, volvemos a tu comentario en términos de, pero esto económicamente cierra, sí o no. Bueno, ahí es donde la política pública tiene un rol que jugar muy importante. Muchísimas gracias, doctora. De hecho, es un ejemplo concreto y
esperamos poder de pronto contribuir en términos de investigación a poder cuantificar si esto es posible, ¿no? Pero pues por supuesto la percepción parece que sí lo es. Ahora encontrar significancia en los datos es quizás nuestra cacería como todo científico, ¿no? Doctor Jaime. Sí, bueno, aquí un tema clave, entender un poco, y como le digo, este tema es muy dependiente de la región, ¿no? En el caso de que hablaba Ana sobre el tema de la ganadería, uno de los temas claves donde se está realmente hablando sobre el problema de la ganadería es el tema de la deforestación. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, doctor. Sí, señor. Sí, señor. Es que el internet tiene problemas. Bueno, uno de los problemas que tenemos nosotros en ganadería realmente, si analizamos el proceso en estos momentos, no es el tema tanto de la emisión que pueda tener el ganado por emisiones de metano, que es lo que se le castiga, lo mismo que el caso del arroz, sino es el tema del impacto que está teniendo esa ganadería en la deforestación. Y eso es lo más crítico que hay en estos momentos. Y miramos, por ejemplo, también lo que está pasando en Brasil, donde grandes áreas del Amazonas se están convirtiendo, están tumbando bosques para meter el cultivo de la soya. Entonces, eso realmente es el verdadero impacto que nosotros tenemos que en estos momentos ver cómo el país se prepara para parar esos procesos que están ocurriendo. O sea, sabemos, en el caso, por ejemplo, nosotros estamos aquí en la Orinoquía y uno de los temas críticos que tenemos nosotros acá es la gran cantidad de área que está siendo deforestada para pasar al tema de ganadería. Ahora, lo interesante es que cuando hablamos nosotros del tema de ganadería en el país, estamos hablando que tenemos 30 millones de hectáreas que están metidas en la ganadería cuando no se necesita toda esa cantidad de hectáreas para realmente tener unas buenas producciones. Y por eso ahí donde viene el tema de la productividad y hablamos de cómo reducimos esas áreas. Tenemos mucha área en ganadería, que es una ganadería que no está siendo eficiente, a volverla más eficiente con otros sistemas de manejo, donde se procure una mejor relación en cuanto al manejo del suelo, el manejo del recurso hídrico y todo el tema de la reducción en tala de los bosques, que es lo que está, por lo cual nos están castigando realmente en este proceso. Es claro también que necesitamos analizar las emisiones y hablamos de cómo, porque en estos momentos estamos trabajando con un análisis que hacemos de las fórmulas del IPCC, que es Tier 1, no estamos avanzando todavía a llegar a esas mediciones que sean más locales, donde podamos tener una verdadera estimación de nuestras emisiones con respecto a ese manejo que le estamos dando a nuestros sistemas productivos. Otro caso es el arroz también, que también es castigado por este proceso también de emisión, el arroz bajo riego, que es castigado por el tema de emisiones de metano. Pero estamos mirando que mucho del sistema productivo de arroz se está volcando ahora hacia zonas donde tienen posibilidades de riego. Por ejemplo, acá en el Meta está creciendo el área, en la región de la Orinoquía está creciendo el área en Casanare. ¿Por qué? Porque ese arroz tiene un mejor acceso a agua, porque es de precipitación, no necesitan estar dependiendo de riego. Y por otro lado, están mirando las áreas de los costos de producción o los arrendamientos son mucho más baratos. Y a pesar de que no tienen producciones tan altas como en el Tolima o Huila, ese arroz sí es competitivo. O sea que vemos que un tema que hemos analizado es que los productores realmente no ven el tema de reducción de emisiones, sino el tema de cómo ser más competitivos. Y resulta que hemos analizado que si los amigos manejan adecuadamente una ganadería más sostenible, donde manejan un tema de más eficiencia en todo el sistema productivo, pues esa eficiencia se le traduce al productor en el tema económico, porque va a ser más competitivo, pero al mismo tiempo estamos mirando que manejando mejor los sistemas productivos con las tecnologías que ya hemos desarrollado, es que el tema interesante es que la tecnología está, pero no la están aplicando adecuadamente. Con eso podemos contribuir nosotros a una reducción de emisiones y podríamos estar hablando de la integración social del productor más el tema reducción de emisiones, porque estamos siendo más eficientes, y mantener la producción de cultivos adecuadamente. Otro tema clave también que hemos aprendido en este tema es que los productores conocen muchas veces cuáles son sus mejores áreas donde pueden tener mejores producciones o establecer mejor los sistemas productivos, y cuáles son las que donde invierte más y consiguen menos, que volvemos al tema, son factores de ineficiencia que de alguna manera contribuyen en el análisis a mayores emisiones
porque aquí no hablamos solamente de las emisiones solo por óxido nitroso o por fertilizantes o el tema del manejo del agua, ese del ganado, sino también esas aplicaciones que hacen en exceso también de insecticidas y fungicidas o todos los insumos que conllevan también a más emisiones. Entonces volvemos al tema, ser más eficientes contribuye a una realmente integración productiva, reducir las talas de los bosques, conservar los bosques de galería, todo ese tema realmente contribuye con este proceso. Hemos visto que ellos en estos momentos son más conscientes de esa necesidad, pero como les digo yo, es más el punto de vista desde la economía que desde la conservación ambiental, pero por ahí le estamos llegando y por ahí es que tenemos nosotros que empezar a trabajar más en demostrar que si son más eficientes, son más competitivos y al mismo tiempo esa eficiencia contribuirá a una reducción de emisiones. Y estamos de acuerdo con todos acá en que necesitamos monitorear esas prácticas para poder definir si realmente están contribuyendo a una reducción de emisiones y a una mejora del stock de carbono, que es lo que estamos buscando todos para poder contribuir, como nuestro país está buscando 50% a los NDCs, que es el compromiso que tiene Colombia. Muchas gracias, doctor Jaime. Dentro de las ideas que me quedan, ¿no? Es como, pareciera de pronto que a veces el temor a adaptarnos a todo esto, de la eficiencia, de tratar esta agricultura climáticamente inteligente y revisar nuestros procesos, podría generar es como cosas de autoconsumo, ¿no? Que tienes es una finca solo para producir lo que tú vas a consumir y de pronto no generar un exceso adicional para de pronto tener una economía adicional, ¿no? Entonces me queda ahí como de pronto es como esa impresión, pero no sé si ese riesgo lo podríamos correr o si en últimas eso es un riesgo o podría ser beneficioso. No sé si de pronto el doctor Sofian nos podría dar algunas luces sobre esa idea, ¿no? César, digamos, Jaime ahorita mencionó algo bastante importante que es el monitoreo, digamos, de estas prácticas para saber si estamos, digamos, mejorando la productividad sin, digamos, realizar o sin impactar de manera negativa, digamos, al medio ambiente. Y de hecho, por ejemplo, aquí en el Tolima estamos trabajando con pequeños agricultores, la mayoría son arroceros, y lo que estamos haciendo es este monitoreo detallado, un monitoreo detallado de lotes pequeños, de unos 2 a 3, como mucho 5 hectáreas de arroz. Y lo que estamos mirando, pues estamos haciendo monitoreo sobre las prácticas convencionales y también sobre algunas prácticas en las cuales nosotros hemos introducido algunas tecnologías. No son tecnologías muy costosas, son tecnologías que cualquier agricultor puede tener el acceso. Son prácticas de riego, digamos, muy digamos, prácticas en términos de aplicación, en las cuales estamos haciendo un monitoreo detallado, digamos, a las entradas de agua, a la programación de riego. De hecho, hemos reducido muchísimo, digamos, el consumo de recurso hídrico sin afectar rendimiento. De hecho, estamos también comprobando algunas prácticas que pueden bajar también las emisiones del metano, porque el arroz bajo riego hay muchas emisiones de metano. Estamos ahora digamos, en una fase de evaluar algunas prácticas de riego que son lo que se llama el riego, digamos, mojado, secado, el alternado. Y a través del monitoreo con herramientas de agricultura de precisión, eso nos facilitó mucho hacer este monitoreo y mejorar, digamos, los rendimientos y tomar decisiones en tiempo. Entonces, yo creo que cualquier productor puede mejorar sus prácticas sin invertir tanto y tampoco sin, digamos, impactar de manera negativa al medio ambiente. Muchas gracias, Sofian. Bueno, continuando con algunas de las preguntas. Esta capacidad de resiliencia de nuestros ecosistemas es una ventaja
o una barrera? ¿Hasta qué punto es una ventaja o una barrera con el fin de garantizar la seguridad alimentaria? Me gustaría empezar con la doctora Ana. Sí, muchas gracias por la pregunta. Acá lo importante, digamos, que yo creo que tenemos que considerar es que si nuestros ecosistemas no pueden responder de manera satisfactoria a los choques climáticos, entonces no vamos a tener cómo beneficiarnos de los servicios que los ecosistemas proveen. Entonces, este es un tema muy importante y allí, digamos, es muy importante entender y tener la información y los datos necesarios para ver cómo nuestros ecosistemas y sus servicios se ven afectados por estos choques climáticos, cómo están siendo capaces de responder ante estos choques climáticos. Entonces, y para la resiliencia tenemos que tener unos ecosistemas que sean sanos. Porque de lo contrario, los servicios que nos proveen, pues no van a estar más allí esos servicios. Y acá estamos hablando del recurso agua, estamos hablando de qué tan sanos son los suelos. Entonces, digamos que ahí es la salud de los ecosistemas, porque tenemos que tener en cuenta que estos nos proveen unos servicios que son importantísimos para poder seguir haciendo agricultura. Entonces, y acá es un poco ver el corto plazo con el largo plazo, y hay temas interesantísimos en términos de propiedad de la tierra. ¿Por qué lo digo? Porque claro, si uno solamente está mirando el corto plazo, en términos de cómo hago para yo producir más y más y más en el corto plazo, porque si produzco más, pues entonces puedo vender más y puedo aumentar mis ingresos. En el corto plazo, claro, eso parecería que es beneficioso, pero ahí depende es qué pasa con la tierra y digamos con el manejo que se le está dando, con las prácticas que se están haciendo. Estamos degradando nuestros suelos, porque si estamos degradando nuestros suelos, puede ser que en el corto plazo podamos producir mucho, pero en el mediano y largo no vamos a poder seguir produciendo, porque el servicio que da una tierra sana no lo va a poder seguir dando, entonces las productividades bajan. Cuando vienen las sequías o las inundaciones, los cultivos responden peor porque estamos en unas tierras que no están sanas. Entonces, claro, todo eso en el largo plazo, eso, como quien dice, vuelve y vamos a tener problemas graves en términos de medios de vida. Y por eso es que traigo a colación el tema de la propiedad, porque cuando no hay títulos ahí de propiedad muy definidos, pues no existen incentivos para implementar de pronto estas medidas que ayudan a la conservación de los ecosistemas, pero que de pronto en un momento dado, en el corto plazo, podrían generar, y todo esto hay que ponerle datos, menores rendimientos a unos que uno podría generar en el corto plazo, pero no teniendo en cuenta que en el largo plazo no vamos a tener tierra, no vamos a tener agua y por lo tanto no vamos a tener cómo producir, y eso sí que va a tener un impacto muy fuerte sobre la seguridad alimentaria. Muchas gracias, doctora. Doctor Roberto. Sí, gracias. De nuevo, completamente de acuerdo con lo que Ana María mencionó, y para complementar también un poco más. Sí, yo creo que hay un gran potencial dada la variedad de ecosistemas y la biodiversidad que tenemos en la región, pero también hay que tener en cuenta que son sistemas frágiles, ¿no? Y amenazados no solamente por los problemas de cambio de clima, sino también por el uso no sostenible de la tierra, las actividades de desarrollo agrícola que no son sostenibles, como el uso indiscriminado de pesticidas, los ejemplos que Jaime mencionó hace un momento en cuanto a ganadería y otros, ¿no? Ahora, por otro lado, muchas veces las políticas públicas y regulaciones también son un freno para el desarrollo de la bioeconomía, ¿no? Entonces, si se busca llegar a una bioeconomía sustentable, donde se pueda promover la inversión e innovaciones bajo los principios de la bioeconomía, entonces también hay que mejorar la gobernanza, ¿no? Establecer estrategias nacionales y territoriales con objetivos claros y que incluyan los actores claves para que puedan fortalecer,
digamos, la resiliencia de los ecosistemas, ¿no? Ahí es donde la investigación, el desarrollo, innovación juegan un papel clave, ¿no? Ahora, por otro lado, no nos olvidemos también de la participación del sector privado, ¿no? Deben haber mecanismos para trabajar en forma conjunta con el sector privado y crear esas sociedades públicas, privadas, que tengan los mismos objetivos, ¿no? Por otro lado, está la colaboración con los centros de investigación como el CGR, ¿no? Lo que hace Ana María con el CIA del CICAF y otros centros que han venido trabajando mucho en este tema, es bastante importante, ¿no? Muchas gracias, doctor Roberto. Sofian. Pues en principio, digamos, nunca la capacidad de resiliencia es una limitante. En ese sentido, sería muy bueno conocer la capacidad de resiliencia y para qué tipo de estreses. El problema, digamos, que se presenta actualmente frente al cambio climático es si esa capacidad, digamos, de resiliencia es suficiente para superar los fuertes cambios, tanto, por ejemplo, en temperatura, los cambios que están en la disponibilidad hídrica, como déficit o exceso hídrico. O si es también necesario emprender acciones de adaptación a las nuevas condiciones climáticas. Si tomamos el caso de Colombia, pues digamos, este país tiene la gran ventaja de los pisos térmicos que permite sortear estas nuevas condiciones. Sin embargo, digamos, las áreas de algunos cultivos se pueden ver reducidas, por lo que si se quiere mantener, digamos, esta seguridad alimentaria, se debe trabajar no solamente desde un manejo, digamos, de suelo y agua, sino también desde, digamos, una visión más global que incluya, por ejemplo, las prácticas que están directamente asociadas a la agricultura climáticamente inteligente. Y eso podríamos hacerlo conjuntamente, digamos, con procesos de mejoramiento genético convencional o asistido, con el uso de algunas herramientas biológicas que permiten, digamos, mejorar las condiciones de la planta o del ambiente, como el uso, por ejemplo, de los microorganismos, que ahora se están utilizando mucho, digamos, en la corporación. Pues, en resumen, para avanzar en bioeconomía y seguridad alimentaria, es necesario, digamos, conocer hasta dónde llega esta resiliencia de los ecosistemas y de una manera paralela trabajar, digamos, en uso y avance, digamos, en procesos de investigación, en adaptación de especies a condiciones, digamos, extremas, digamos, lo que sobre todo de escenarios climáticos extremos. Gracias, Sofian. Doctor Jaime. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, un tema interesante acá es cuando hablamos de resiliencia climática y vamos a hablar ya un poco más de lo que ya estamos censando. Y lo que estamos censando, por un lado, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, señor. Por un lado son las altas temperaturas, caso Colombia, pues algunas regiones se censan más ese problema de altas temperaturas, pero vemos que donde más se está dándole fuerte esos problemas es en las zonas templadas, que es lo que se veía venir en algún momento dado, que las zonas templadas iban a ser mucho más impactadas por esas condiciones donde están ubicadas. El tema colombiano, vemos claro en estos momentos qué es lo que nos está impactando. Lo que nos está impactando son esos excesos de lluvia, intensidades de lluvia que nos están generando inundaciones, casi todo el país está inundado. Por otro lado, tenemos problemas que se nos viene una sequía, eso la sabemos que nos va a llegar. Ahora ya los tiempos de continuidad de excesos de agua y sequía van a ser más continuos, eso nos lo han dicho a nuestros amigos climatólogos y no vamos a hacernos de cuenta. Entonces, ¿qué papel juegan los ecosistemas? Pues nosotros, como en el pasado jugábamos con que creíamos que podíamos manejar todo el tema de deforestando, todo ese proceso, se nos olvidó
lo que decía Ana María, y es un tema de que no teníamos claro esos servicios ecosistémicos que nos prestan precisamente esos paisajes, que es lo que nos garantiza realmente la seguridad alimentaria y la adaptación de los sistemas productivos. O sea, eso va de la mano, o sea, ese no es el tema de que estamos compitiendo, sino que si yo empiezo a entender cuáles son los servicios que me prestan los ecosistemas y cómo eso me va a garantizar realmente que nosotros vamos a poder tener una producción de alimentos con menos incertidumbre, porque nos va a garantizar ese poco la estabilidad, pues eso es lo que nosotros tenemos que avanzar. O sea, no hay un impacto negativo, sino es más bien positivo, y es lo que estamos trabajando en el tema de entender, de monitorear esos servicios ecosistémicos, de ver si hemos degradado esos servicios ecosistémicos, tenemos que recuperarlo. Hoy en día hablamos de agricultura regenerativa, de ganadería regenerativa, pero básicamente es cómo nosotros empezamos ya a recuperar o a mejorar esa capacidad que tienen los ecosistemas para prestarnos servicios que nos garanticen realmente que esos impactos que estamos teniendo ahorita de excesos y déficits hídricos pues sean menos fuertes y nos baje la producción de alimentos. Es un tema clave que tenemos que entender en este proceso. Un tema cuando hablamos de bioeconomía, el manejo de los residuos. Por ejemplo, vemos como muchos de esos residuos de cosecha son quemados en el campo para volver a sembrar los cultivos, cuando esos residuos o ese manejo de los residuos que dejan los cultivos, los sistemas productivos, bien manejados, que entren al suelo, mejorando todo ese tema del ciclaje de nutrientes, la parte biológica del suelo. Es que nosotros hablamos siempre de la diversidad del suelo para arriba, pero se nos olvida que la mayor cantidad de diversidad la tenemos en el suelo, y realmente el mayor impacto que nos pueden dar esa salud del suelo que mencionaba María es en lograr recuperar esos ciclajes de nutrientes que en el pasado, mucho antes de meternos con toda esa agricultura tan intensiva, pues eran los que funcionaban y nos aseguraban todo este proceso de seguridad alimentaria. Obviamente, tenemos que entender que ya no somos 2 billones de habitantes, somos 6, llegando a 7, 8, pero sí es una cosa muy importante entender ese proceso de cómo integrar estos temas de los servicios ecosistémicos, comprenderlos y cómo activar esos para que realmente podamos tener una garantía de seguir produciendo los alimentos que necesitamos para seguridad alimentaria. Muchas gracias, doctor Jaime. Bueno, aquí veo un poco siento un degradé, ¿no? Sí, no sé si es mi impresión, pero hay un degradé, como un gradiente desde como lo general un poco, desde el punto de vista de seguridad alimentaria, desde el punto de vista de bioeconomía, y de pronto aquí con eso por parte, por supuesto, de la doctora Ana y el doctor Roberto, y veo cómo Sofiane empieza a decir, bueno, vamos a medir esto de la resiliencia, ¿qué significa esto? Y Jaime dice, no, pero también vamos a medir el impacto, de alguna forma vamos a tratar de medirlo, ¿no? Entonces, siento que de pronto vamos por buen camino, pero ¿qué sigue? Es la pregunta. O sea, ¿cómo hacemos para que todo esto se integre? Porque parece que todavía seguimos un poco desconexos en el sentido práctico, ¿no? O sea, ¿cómo nos metemos allá en el agricultor? Por supuesto, ya Jaime nos contaba y Sofía ya nos dice, pero aún así siento que pareciera que todavía estamos muy en laboratorio cuando hacemos las mediciones, ¿no? O todavía estamos muy en los textos. ¿Cómo aterrizamos? Dicen, de pronto hablan de políticas públicas. ¿Hay un ejemplo que nos puedan dar muy puntual de cómo una política pública ya se está permeando, no necesariamente en nuestro país, por supuesto, pero en alguno que ustedes conozcan dentro de su quehacer? Ana. Sí, bueno, César, yo sí le doy un ejemplo de Colombia, porque nosotros desde el programa de investigación de cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria del CGIAR, trabajamos mucho con digamos, algo que llamábamos territorios sostenibles adaptados al clima o territorios climáticamente inteligentes. Y responde un poco a tu pregunta de cómo llevamos esto al agricultor, cómo realmente podemos generar impacto o ver que hay impacto. Y esta apuesta que nosotros, y hay un caso muy concreto que nosotros tenemos en el municipio de Popayán, en la vereda de Los Cerrillos, que después se fue desplazando a otras veredas vecinas, era exactamente llevar el concepto
a la práctica con la comunidad. Pero algo muy importante acá era el empoderamiento de la comunidad con respecto a este tema. No éramos nosotros como investigadores que íbamos a la comunidad a decir, mire, esto es agricultura climáticamente inteligente, hay que implementar la medida A, B y C. Empezamos con dinámicas como de entendamos nuestro territorio, cuáles son las oportunidades y cuáles son los retos. Tengamos una visión. Uno de los primeros ejercicios que nosotros hicimos con la comunidad fue, pensemos en el 2030. ¿Cómo queremos que la comunidad de Los Cerrillos se vea en el 2030? Y una vez empezaba a construir esa visión o ese sueño, entonces echábamos hacia atrás. ¿Qué nos está impidiendo llegar allá? Y entonces, claro, ahí emerge el tema climático, entre otros, ¿no? Y de la mano con ellos, y más que todo era, nosotros como investigadores éramos como facilitadores y aprendimos un montón en este proceso de la comunidad, era cómo pensábamos en la planificación a nivel del territorio para que pudiéramos implementar estas medidas que la misma comunidad seleccionaba. Entonces, empezamos todo un proceso de trabajar con ellos, de hacer estos planes de adaptación a nivel local, de priorizar unas medidas, cosecha de agua, diferentes medidas, las huertas, y fue un proceso súper bonito porque en últimas la comunidad era la que lideraba todo esto y decía, queremos hacer esto, se unían con los vecinos para, digamos, implementar la medida, aprender de los que ya lo estaban haciendo. Tuvimos procesos de semillas de frijol mejorado que eran más resilientes a estrés climático y que eran biofortificados, mejoras en la dieta por las huertas que se tenían en la guardería, pero todo esto la comunidad era la que la estaba liderando. Y hoy por hoy nosotros nos fuimos de allí porque, digamos, ya nosotros habíamos, digamos, cumplido con el papel que teníamos y ellos, la comunidad, sigue gestionando esto. Y fue muy bonito, como yo pongo un ejemplo que a mí me llegó como al corazón, y es que nosotros llevamos a la junta del CIAT, gente de todas partes del mundo, a ver la experiencia en Cerrillos. Y una de las que tenía una finca allí, que estaba haciendo compost y que se había juntado con uno de nuestros investigadores para hacer medición de gases de efecto invernadero, ella le dio clase a estas personas, científicos, de cómo su finca, digamos, en lugar de contribuir al cambio climático, estaba siendo parte de la solución. Para mí, o sea, yo cuando vi eso dije, acá hay futuro, y realmente esta investigación participativa, yo creo que es la manera de ir. Y ellos mismos se han encargado de, entre los pares y comunicando de campesino a campesino, pues ir escalando esto. Y eso tuvo implicaciones sobre la política a nivel del departamento y a nivel del municipio, donde se incluyeron ejes importantes en términos de resiliencia, cambio climático, en términos de incluir el tema de género dentro de las políticas. Entonces, digamos, una cadena de cosas que se desarrolló. Entonces, hay temas concretos y eso es un caso, pues, digamos, en el que yo trabajé, pero yo sé que hay muchos casos de esos en el mundo, en donde vemos que sí, es posible bajar estos conceptos, pero para mí la clave es que los agricultores tienen que estar empoderados, tienen que tener voz, tiene que ser su sueño, porque ellos, si es así, se encargan de que siga adelante. Muchísimas gracias, doctora Ana. Ese es un ejemplo que se le queda a uno aquí para futuros trabajos. De hecho, sería muy bueno incluso conocer los detalles. No sé si a nivel escrito sería bueno compartirlos en algún punto. Sería estupendo. Doctor Roberto, un consejo, como una idea de política pública o en términos de bioeconomía, como así que pudiéramos empezar a trabajar, que empezara a abonar el terreno, no necesariamente que produzca el cambio, como ustedes mismos lo comentan, esto de las escalas de tiempo, más con la idea inmediatista de que quiero producir más, sino de pronto a un corto plazo o tal vez mediano, cómo hay una actividad, algo que podamos ir abonando en términos de políticas públicas o de pronto en la parte de economía que podamos empezar a trabajar.
Bueno, lo que mencioné hace un momento, ¿no? Empezando por gobernanza, ¿no? Involucrar a los diferentes actores que puedan contribuir a desarrollar, digamos, y promover ese tipo de tecnologías, planificación en inversión, en innovación. Entonces, creo que ese es el primer paso, ¿no? Ahora, dentro de todo eso, hay muchos otros aspectos, ¿no? Que es el de cómo generar, por ejemplo, datos o información para que los investigadores puedan utilizarlos y dar esa información a los tomadores de decisión, ¿no? Lo que mencioné hace un momento, que hay una brecha grande entre esa información que se necesita a veces a nivel local, a nivel específico, para que se puedan tomar decisiones de políticas y también de inversión, ¿no? Entonces, de repente ese es el primer paso, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bueno, continuando aquí con algunas de las preguntas que tenemos. La producción agrícola tiene características y problemas complejos que se reflejan en su baja sostenibilidad. ¿Cuáles de los problemas que enfrenta el sector agropecuario pueden ser solucionados desde el enfoque de la agricultura climáticamente inteligente? Entonces, comenzamos con doctor Sofian. Pues César, sabemos que nosotros cada día, pues de las diferentes instituciones, estamos trabajando en la idea de una agricultura sostenible, la cual digamos, integrar aspectos como el cuidado del medio ambiente. Aunque, por ejemplo, para Europa, digamos, si no estamos hablando de América Latina, la sostenibilidad, digamos, no es cuestión puramente medioambiental, sino, digamos, es cuestión de incluir la viabilidad económica y también la aceptabilidad social. Lo que se pretende es mejorar, digamos, la calidad de vida en las zonas rurales. Pues sabemos que el sector agropecuario es una de las actividades que más genera gases de efecto invernadero, y eso pone, digamos, en evidencia la urgencia de tomar medidas contundentes y también desarrollar políticas que permitan mitigar estos efectos en el sector. Pues teniendo en cuenta que la agricultura climáticamente inteligente no es un sistema agrícola y tampoco es una sola práctica, pues estamos hablando de un conjunto de prácticas, digamos, es un concepto que es sitio específico, pues eso nos brinda herramientas, dependiendo, digamos, del contexto, con las cuales podríamos mejorar, por ejemplo, los pronósticos climáticos, podríamos estimar o generar modelos de predicción de rendimientos en estados tempranos para tomar decisiones. Podríamos generar lo que llamamos mapas de variabilidad espacial para el suelo, para el cultivo, para mirar lo que está pasando en el campo y sobre todo, digamos, al final generar lo que llamamos mapas de prescripciones que nos ayudan o nos apoyan sobre la planificación para un manejo agrícola mucho más, digamos, práctico. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay un factor muy determinante para que este enfoque sea exitoso. Yo creo que lo mencionó la doctora Ana María, es la tenencia de la tierra. Pues para trabajar a largo plazo necesitamos trabajar con los propietarios, digamos, de los dueños de estos campos. Y eso es un problema que nosotros lo hemos enfrentado mucho, por ejemplo, en el Tolima con los arroceros. Aunque pues tenemos las herramientas, tenemos la información, pues el acceso a la información es un poquito también es difícil, hablando en Colombia, pero siempre hay este choque cuando uno trabaja con digamos, arrendatarios de tierra, porque es difícil, digamos, generar este impacto.
Pues hay muchos ejemplos en el mundo. Yo estaba mirando, por ejemplo, algunos informes de la FAO, de algunos proyectos de agricultura climáticamente inteligente que han sido muy exitosos, los cuales, digamos, algunos reportes han hablado que este enfoque innovador ya mejoró mucho la seguridad alimentaria y han acordado también que la agricultura climáticamente inteligente puede transformar, digamos, los sistemas agrícolas de manera sostenible en un contexto, digamos, de un cambio climático. Y hay unos estudios de casos que han demostrado que la agricultura climáticamente inteligente ha pasado, digamos, de la etapa conceptual a ser implementada por muchos socios. Y para ello lo que han hecho, pues han implementado algunos, lo que llamamos puntos de acción para poder como respaldar y evaluar, digamos, la ejecución o la implementación de esta agricultura climáticamente inteligente. Sin embargo, reitero que como la agricultura climáticamente inteligente es sitio específica, depende del contexto, también para evaluar, digamos, el desempeño de estas prácticas, necesitamos también generar otros puntos de acciones, otros criterios para evaluar, digamos, la implementación de este enfoque. Gracias, Sofía. Doctor Jaime. Sí, yo quiero como puntualizar un poco lo que también aportarle a la pregunta anterior y continuar con esta. Es en ejemplos. Yo quiero como aportar que el tema de cómo los productores pueden entrar a también estos sistemas o interiorizar estos sistemas de la estrategia de gestión del riesgo climático, que es lo que nos estamos viendo acá con este sistema de agricultura climática inteligente, va a depender del tipo de productor. Ana María menciona un caso muy específico con pequeños productores en la región del Cauca, pero recordemos que en nuestro país también tenemos medianos y grandes productores, y cuando se hacen los análisis de emisiones por nivel de hectareaje, pues finalmente son esos medianos y grandes productores los que más están contribuyendo también a esa emisión de gases, y donde tenemos que llegarle también con un mensaje para que ellos puedan empezar a ser más eficientes y producir más o lo mismo con menos emisiones. Y ese es el punto clave que tenemos que entender nosotros, porque hemos visto siempre en Agrosavia, el ICE, Corpoica, que trabajar con pequeños productores es más sencillo, se apropian más rápidamente, pero esos pequeños y grandes productores son más complicados en cuanto a cómo les llegamos el mensaje y cómo se apropian de esos procesos desde el punto de vista para que sean funcionales. Ejemplo interesante, hay recursos, sí hay recursos. En estos momentos hay un fondo que se llama de Banco Mundial que está mandando modelos de paisajes sostenibles. Ese fondo lo está manejando interesante. Ahora, el Ministerio de Agricultura tiene una unidad de cambio climático, pero al mismo tiempo ahora se ha integrado el Ministerio de Agricultura con el Ministerio de Ambiente para llevar a cabo toda esta política. O sea, esta política no solamente es de un solo ministerio, sino son interministerial, e inclusive también tenemos que incluir todo el tema de la infraestructura también de vías y todo, que también contribuyen de alguna manera a esta emisión de gases cuando hacemos los análisis, no solamente del sector aforo, sino de toda la cadena. Entonces, son cosas claves que tenemos que entender, porque vemos que muchas veces nos focalizamos como investigadores en algo muy puntual cuando el tema es más integral. Hablábamos ayer del tema de la transdisciplinaridad y tenemos que mirar cómo hoy en día se están concluyendo estos ministerios para poder ya tener una política más integral del análisis y la medición y realmente el reporte, y cómo llegar a esos grandes productores y menos productores desde el punto de vista de las prácticas. Prácticas hay muchas, o sea, volvemos al tema, el tema de solo recuperar los servicios ecosistémicos, el tema de cómo somos más eficientes en ese uso de los fertilizantes. Día a día vemos que se aplican demasiada cantidad en exceso, y vemos, claro, nitrógeno, fósforo, cómo abusan muchas veces los productores, y eso contribuye realmente a mayores emisiones. Producen lo mismo con menos y se les puede demostrar. Y entonces la tecnología, mis amigos hace rato dentro de Agrosavia y Elica tenemos de cómo ser más eficiente, pero no hemos sido eficientes en llegarle con ese mensaje a estos productores para que empiecen a manejar eso. El tema del manejo de los residuos de cosecha. En el caso de arroz, algunos los siguen quemando y estamos ahí generando pérdidas también desde el punto de vista económico para los productores, porque muchos de los fertilizantes que quedaron en los residuos se pierden en el sistema.
y por otro lado, pues estamos generando más emisiones, sobre todo de este carbono negro, o sea, que estamos ahí contaminando. El tema de los bosques, de la diversidad que nos genera los bosques para el control integrado de plagas, o sea, todo ese tema, mis amigos, que lo tenemos claro cuando hablamos del concepto de tecnología tenemos, pero no estamos integrando. ¿Y cómo integramos eso en el paisaje? Pues la unidad de análisis o la unidad de integración es la cuenca. Nosotros estamos aquí hablando de que debemos integrar todo esto en el concepto de cuenca, de hacer el análisis para integrar cada uno de estos componentes que realmente permitan esta sostenibilidad. Hay elementos, solo que ahora tenemos que integrarlos dentro del nuevo concepto de gestión del riesgo. Estamos hablando, entender un poco más la vulnerabilidad que tienen nuestros sistemas productivos. ¿Cómo es posible que todos nuestros productores sigan utilizando esas zonas que porque tienen suelos más de fertilidad, porque se apropian de los sedimentos de los ríos, pero son más vulnerables también a estos impactos climáticos? O sea, que también es un tema de manejo y gestión del riesgo también con el componente municipal o departamental, o que son los planes de ordenamiento, que son claves también integrar nosotros en los planes de ordenamiento que están generando para poder colocar estos procesos productivos agrícolas que conducen a esta reducción de emisiones y a cultivos que sean más adaptados a esta variabilidad y cambio climático. Muchísimas gracias, doctor Jaime. Bueno, y como científico y bueno, como investigador en el área de ingeniería, el modelado matemático, pues, y en análisis de datos, pues llega una pregunta que me gusta. Sobre todo entenderán ustedes que yo soy una persona que viene de un área transversal, un poco más al servicio de ustedes los expertos en las diferentes áreas, en particular ahora para la agricultura. Siempre he estado al servicio de la parte biológica, y ahora de esa biología, ¿cómo la podemos traer como beneficio a la agricultura? Y esa pregunta me queda sonando siempre, y es ¿cómo la tecnología les va a ayudar a ustedes a cumplir esto que tanto promueven en la parte de agricultura climática inteligente? Y la tecnología hay mucho, ¿sí? O sea, hablamos a nivel de dispositivos hardware, como es los drones, como tenemos todos estos satélites. También está a nivel de software, como el diseño de máquinas de aprendizaje, de algoritmos para el análisis de datos, el procesamiento de datos. Inevitablemente empezamos a hablar de la significancia, cómo tratar la significancia en este contexto de agricultura climáticamente inteligente y cómo utilizarla como herramienta para definición de todo lo que ustedes han hablado hasta el momento, porque pues la cantidad de datos que veo que van a tener que procesar es muy alta. Desde este quehacer, ¿cómo se incluye esta tecnología? ¿Cómo la apropiamos a los diferentes niveles? No solo a nivel de investigación, porque a nivel de investigación también a veces es renuente un poco de estas tecnologías, pero también a nivel del agricultor. Doctora Ana. Sí, gracias César por la pregunta. Nosotros lo que más hemos hecho es en el tema de servicios de información climática. Entonces, por ejemplo, pensando en los pronósticos agroclimáticos, y cómo por medio de diferentes tecnologías digitales podemos llegar a más agricultores con esa información a un bajo costo. Entonces, allí, digamos, nosotros creemos que hay un potencial grandísimo para poder llegar de manera menos costosa a muchos agricultores a la vez. Y acá estamos hablando pues de diferentes aplicaciones que algunos agricultores pueden tener acceso, otras no, y eso es importante tenerlo en cuenta. Pero estamos hablando de cosas también sencillas como la radio, digamos, cómo este tipo de tecnologías nos pueden ayudar a poder llegar con información de clima, pero obviamente llegar con la información de clima en el lenguaje apropiado para que estos pronósticos puedan ayudar a tomar decisiones, digamos, en cosas simples, pero que apoyan mucho estos procesos de adaptación al cambio climático, en términos de decisión de fechas de siembra, en términos de decisión de cuándo aplicar agua o de qué variedades de semilla sembrar. Entonces, creemos que ahí las herramientas digitales tienen un gran potencial, pero algo que también nosotros hemos venido investigando bastante es cómo hacemos para que
para poder, digamos, contextualizar estas herramientas digitales para que realmente respondan a las necesidades. Y estoy hablando, por ejemplo, en temas de género. Entonces, hay diferencia entre los celulares entre hombres y mujeres y la posibilidad de adquirir este tipo de teléfonos inteligentes donde muchas veces estamos mandando la información o donde estamos poniendo las aplicaciones, donde se puede ver el cultivo y los pronósticos y, en fin, y tener, digamos, poder hacer recomendaciones útiles. Entonces, esto es algo que, y realmente, la agricultura climáticamente inteligente, de acuerdo a un análisis que acabamos de terminar nosotros, se ha quedado muy corto en términos de esta dimensión de género e inclusión social. ¿Cómo estamos asegurándonos, digamos, que por medio de algunas de estas medidas que se están promoviendo, otra vez, en contextos específicos, no estemos agrandando la brecha entre hombres y mujeres? Y eso muchas veces pasa por no entender cuáles son las necesidades. Entonces, estas herramientas digitales, en resumen, creemos que tienen un potencial muy grande para poder llegar a muchos agricultores a bajo costo, pero el desarrollo de estas herramientas tiene que entender las necesidades. No es lo mismo el acceso a tecnologías digitales para hombres y mujeres, para jóvenes, y eso tiene que contemplarse cuando se están implementando estas medidas. Yo lo dejo por ahí. Muchas gracias, doctora. De hecho, pues sin ser experto en eso, siempre queda mi pregunta desde mi pueblo de origen: ¿cómo le llevo todo esto que estamos haciendo en Agrosavia al celular del abuelito que está trabajando en la finca? Eso es una cosa que siempre me ha quedado rondando en la cabeza, y ojalá si pudiéramos hacer proyectos de transformación digital en ese sentido y de esa apropiación, ¿no? Doctor Roberto, ¿cómo va esta tecnología según su percepción? ¿Cómo va ese uso? ¿Cómo la podemos usar? Bueno, primero responder la pregunta original y llego a ese punto que estás mencionando, ¿no? Conceptualmente, la agricultura climáticamente inteligente tiene el potencial de enfrentar varios retos definidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Es decir, contribuir a eliminar la pobreza, el hambre, reducir la degradación de suelos, promover la equidad de género, entre otros aspectos, ¿no? Pero realmente para esto se requeriría, como parte de los objetivos de la agricultura climáticamente inteligente, tener un enfoque a escala territorial y nacional, ¿no? Pero existen muchos desafíos para escalar la adopción de tecnologías climáticamente inteligentes, especialmente si consideramos lo que hemos venido diciendo, ¿no? Que estas tecnologías son de contexto específico, ¿no? Aparte de eso, existen desafíos que incluyen aspectos sociales, culturales, la falta de información climática, planes y estrategias de políticas de inversión, ¿no? Y encima, el entendimiento y la identificación de sinergias y trade-offs en múltiples escalas se hace mucho más difícil, ¿no? Entonces, una cosa que hemos venido haciendo en el proyecto de mejoramiento e intercomparación de modelos agropecuarios, AGMIP, es utilizar modelos de simulación, ¿no? Donde estamos integrando modelos de clima, modelos de cultivos, modelos ganaderos, modelos económicos, para poder ver cómo diferentes tecnologías, digamos, pueden impactar no a un solo agricultor, sino a una población de agricultores, ¿no? En una región o en múltiples regiones. Y hemos venido trabajando esto ya hace por muchos años, y con el CIAT, con ICRISAT, con otros centros en África y en Asia, donde utilizando estos modelos podemos ver los potenciales de adopción y los posibles impactos, ¿no? Cuantificar esos trade-offs entre incremento de productividad, incrementos en ingresos, pero cómo eso tiene consecuencia en la degradación de suelos o en la cantidad de gases de invernadero que se pueden producir o reducir, ¿no? Dependiendo de las tecnologías que se puedan implementar, ¿no? Entonces, es ahí donde la investigación puede contribuir, digamos, utilizando estas tecnologías y modelos para generar este tipo de información que permitan, digamos,
pensar en cómo escalar estas tecnologías donde pueda funcionar, ¿no? Y ver qué mecanismos de políticas y de incentivos se pueden dar para poder incrementar ese grado de adopción ya a niveles de escala más grandes, ¿no? Em, Sé que hay muchas otras iniciativas que se han estado viendo, digamos, cómo se puede cumplir con los objetivos de escalamiento. Hace un tiempo vi un trabajo de Agrosavia en relación a cacao y agroforestería, donde una de las recomendaciones, si más no me equivoco, es justamente la necesidad de utilizar un enfoque territorial para escalar esas tecnologías climáticamente inteligentes, ¿no? No, ese punto pareció, pues sobre todo, yo me emociono mucho cuando dice la palabra modelos matemáticos, ¿no? Pero lo que me llama la atención es que pareciera que se está orientando o se están utilizando estos modelos a diseño de políticas públicas incluso, ¿no? O sea, porque es que usualmente cuando se habla de un modelo, pues se piensa es en los datos que vienen de un sensor y cómo representamos esos datos en el sistema, ¿no? Cómo podemos coger estas partes y hacerlas conectar entre ellas y explicar lo que vemos experimentalmente. Pero esto es como otro nivel, ¿no? En donde es a nivel social, a nivel de política, en donde quizás incluso los sensores son un poco inciertos, ¿no? Porque el sensor en un sistema político, en un sistema social, quizás incluso en un sistema de agricultura, pues en la parte de componente social no tenemos un sensor con una certidumbre, casi que no sabemos cuál es la incertidumbre que tenemos en cada una de esas medidas, de cómo se va a comportar el agricultor, cómo va a sentir, cómo va a aceptar. Esas son variables que van a ser demasiado inciertas. Y traer un modelo para que pueda estimar el impacto de estas políticas es quizás uno de los challenges más grandes, ¿no? Y con esto le paso la pregunta a Sofía. Desde la parte de investigación, yo veo que trabajas mucho con la parte de sensores. ¿Cómo estos sensores de verdad están ayudando, además del monitoreo, ¿no? O de pronto un ejemplo puntual, cómo están ayudando a estas iniciativas, a cumplir estos objetivos? Listo, César. Bueno, ya tuvimos varias discusiones, yo creo, contigo sobre el tema, digamos, de las tecnologías de punta, igual con mi compañero Jaime. Pues sabes que parte de la agricultura climáticamente inteligente, pues se basa sobre el uso de estas tecnologías, que son las tecnologías de punta. Y nosotros, digamos, estas tecnologías pues abarcan diferentes partes que están relacionadas con, digamos, las tecnologías de información y comunicación, lo que llamamos el Internet de las cosas últimamente, el monitoreo remoto, la robótica y finalmente, digamos, la agricultura 4.0 o la agricultura, digamos, de precisión. Pues, digamos, el doctor Roberto ahorita mencionó el tema de los modelos de simulación. Pues nosotros tenemos una vista un poco diferente a los modelos de simulación. Ahorita estamos trabajando con modelos que están basados sobre la inteligencia artificial, que son modelos mucho más, digamos, potentes, más inteligentes. Eso no quiere decir que los otros modelos no tienen este desempeño, pues son modelos más empíricos. Por ejemplo, en el área, digamos, de recurso hídrico, pues hay muchos modelos, de los mejores yo creo que está el Aquacrop o el CropWatt, que simula la biomasa sobre, digamos, el consumo hídrico, sobre la huella hídrica, pero últimamente nos dimos cuenta, para tener un buen modelo necesitamos una minería de datos, mucha información y necesitamos cómo procesar esta información. Y de hecho estamos trabajando con lo que se llama la inteligencia artificial, que es una, digamos, rama de las ciencias de la computación, que está enfocada en cómo diseñar, digamos, máquinas y crear programas, digamos, de computador que de forma autónoma van a simular algunos procesos de la inteligencia humana. Que, digamos, ¿cuáles son estos procesos? Pues uno de ellos es nuestra capacidad de recoger, digamos, mucha información, de poder sintetizar esta información y convertirla en un proceso de toma de decisiones, lo que hace el productor al final. Mira lo que está pasando y trata de analizar, sintetizar lo que está pasando en campo para tomar decisiones, pero uno no puede recoger mucha información y eso,
digamos, la inteligencia artificial nos ayudó a crear estos tipos de programas, de modelos de simulación o de predicción de rendimiento de manera espacial y nos ayuda a tomar decisiones. Bueno, aquí el punto es que nosotros generamos estos modelos, digamos, la transferencia se hace para los extensionistas y no para el productor. Digamos, nosotros lo que estamos generando son tecnologías para los extensionistas, para los ingenieros, para que ellos puedan apoyar a los agricultores en la toma de decisiones sobre la planificación o, por ejemplo, sobre la fecha de siembra o sobre la programación de riego y todo eso. Bueno, ahora el reto es mejor dicho, cómo generar tecnologías. Cuando hablo de tecnologías, pueden ser protocolos, pueden ser mapas, pueden ser, digamos, plataformas o aplicativos de uso muy sencillo, en lo cual, digamos, el mismo productor puede tener el acceso a esto, a esta información y mirar lo que está pasando en términos, digamos, de información climática, en términos de necesidades hídricas del cultivo, en términos de necesidades nutricionales y en tiempo real tomar la decisión. Y al final eso llega a un manejo que es un manejo bastante eficiente, el manejo por sitio específico, donde ahorramos mucho en términos de insumos, mantenemos o mejoramos la productividad sin generar impactos, digamos, sobre el medio ambiente. Pues en AgroSavia estamos trabajando en eso. Hemos ejecutado muchos proyectos y, digamos, hay unos proyectos que están en proceso de ejecución que tienen resultados bastante, digamos, interesantes. Yo puedo mencionar el proyecto MAPA, hay el proyecto que es de iniciativas climáticamente inteligentes para la adaptación al cambio climático en sistemas priorizados. El proyecto Biocarbono Orinoquia, yo creo nuestro compañero Jaime trabaja en este proyecto. El proyecto que estamos ahorita ejecutando desde el Tolima, que es el monitoreo, digamos, remoto del cultivo del arroz, donde hemos tratado de hacer un monitoreo de todo el sistema agua, planta, suelo y ambiente. Generamos mucha información, hemos analizado toda esta información y hemos tratado de generar modelos sencillos que están basados sobre parámetros que son de fácil medición en campo para generar alertas en tiempos tempranos sobre la programación de riego o sobre una aplicación de algunos insumos. Pues, digamos, resultados sí existen, plataformas sí existen, pero siempre falta esta adopción de la tecnología por parte del productor. Ahí está el choque, mejor dicho, entre el productor y la tecnología, aunque sabemos que el productor tiene el acceso a la tecnología, el productor maneja el smartphone, pero siempre ahí nos toca como mirar cómo trabajar esta conexión entre el productor y esta información que ya existe, que está basada sobre tecnologías. Porque a veces cuando hablamos de tecnología de punta o de drones, pues la gente piensa que el mismo productor va a manejar el dron. No, no es eso, no es una verdad. Nosotros manejamos estas herramientas para facilitar la generación de la información y para tomar decisiones de manera rápida. Cuando hablamos de lotes de 5 o 10 hectáreas, es mucho más sencillo trabajar con sensores que nos pueden mandar la información, digamos, de manera remota, de manera, digamos, real, y con eso nosotros podemos generar alertas. Estas alertas, pues nos toca trabajar sobre estas plataformas de fácil acceso, en la cual puede el mismo productor acceder, tener la capacidad de acceder para que mira lo que está pasando y puede tomar decisiones. Un ejemplo, pues en España yo trabajé parte de mi tesis doctoral en una región, es una de las regiones más áridas en el mundo, se llama el Valle del Ebro, donde hay un problema, digamos, de lo que mencionó Jaime, de escenarios de variabilidad climáticas muy extremos, donde hay, digamos, épocas de inundaciones y, digamos, temporadas, digamos, de sequía muy largas. Mejor dicho, digamos, donde la aplicación de riego ha sido una aplicación muy convencional, un riego por gravedad. Pues surgió ahí lo que se llama una política del uso del agua por parte del mismo gobierno de Aragón,
Y esta política, pues el primero lo que hicieron es la modernización de los distritos de riego. ¿En qué consiste esta modernización? Aparte del cambio de la infraestructura, pues mejorar las prácticas de riego, el acceso a la información climática. Generaron una plataforma que es digamos, de acceso muy sencillo, donde se encuentra toda la información georreferenciada, eso supremamente es importante, en la cual cada productor puede acceder y allí generar, digamos, planificar sus cultivos, pues ahí pueden meter qué tipo de cultivo va a sembrar, qué rendimiento puede tener en caso tal, digamos, en este semestre, o sea, aplicar riego o no aplicar riego. Pues eso es lo que nos falta. Pues estamos en una etapa donde estamos utilizando esas tecnologías, las estamos probando en campo, tratando de generar algunos programas sencillos, pero la idea es cómo conectar todas estas informaciones en una sola plataforma por territorio. Eso sería, digamos, el éxito del uso de la tecnología de muchas gracias, doctor Sofian. Doctor Jaime. Bueno, yo considero muchas veces que el tema de esto no se habla de tecnologías, sino herramientas tecnológicas. Me gusta más ese término, herramientas tecnológicas. ¿Qué nos ha permitido estas herramientas tecnológicas hoy en día? Poder espacializar realmente la información que nos estamos generando puntual en nuestros experimentos. Y podemos espacializar y entender más, si logramos entender más cómo se comporta en el espacio, pues se pueden tener mejores ajustes o predicciones o de manejo para los sistemas productivos. Tema clave también para el tema de modelos y volvemos al tema de cómo se han especializado. Por ejemplo, la UPRA en estos momentos está utilizando el modelo Aquacrop, lo ha ajustado para estimar todo el tema de integrar, analizar el balance hídrico en todo el país y poder integrar este componente de balance hídrico en lo que ellos están generando, que es una cartografía de actitud de uso para los diferentes cultivos. O sea que mira que sí se están utilizando cuando se espacian los modelos, se toman se utilizan y se espacializan. Hay muchas herramientas. Agrosalia también tuvimos en el mundo un inicio que fue el Doctor Agro, que me parece una iniciativa muy interesante, que tratamos de llegarle a los celulares, pero ese es un inicio también de todo ese tipo de información que está generando. Y hoy en día con toda esta información que está generando de sensores, de máquinas precisas, de todo ese proceso, pues estamos encontrando que hay un flujo, una cantidad de información que está moviéndose y como decía Sofía, pues tenemos que buscar la manera de capturar, procesar o analizar y que esta información les llegue a los productores en tiempo real para que tomen mejores decisiones. Hoy en día estamos hablando de lo que se habla de soluciones digitales o tecnológicas digitales y aquí el tema es sobre las plataformas que se pueden utilizar. Nosotros vamos precisamente a iniciar un proyecto con la Universidad de Wageningen donde vamos a analizar estas soluciones digitales tecnológicas que hay en algunos sistemas productivos en la región y mirar las plataformas que existen y cómo podemos, si hay posibilidad o hay potencial de usar estas plataformas para poder utilizarlas para que esta información llegue a los productores en tiempo real como la están necesitando. O sea que sí hay información, se puede utilizar hoy en día y ese aspecto de minería de datos es lo que más se está manejando, incorporando en el proceso, como les digo, todos estos sensores están generando mucha información. Una cosa importante es que hoy en día hablamos de la incertidumbre. Entonces, a medida que nosotros tenemos más información, espacializamos mejor el proceso, pues nuestra incertidumbre se va reduciendo y podemos tener una propuesta tecnológica o oferta tecnológica que realmente le va a llegar al productor y que va a tener una mayor probabilidad de éxito cuando él lo esté utilizando. Entonces, ese proceso está dando hoy en día, con ese flujo de información que estamos generando, pues ya los colegas hablaron de mucha información de drones, pero toda esa información es lo que se tiene ahora que migrar y buscar esas plataformas. Lo importante acá es que le lleguen al productor como la requiere y en el tiempo que la necesita para que tome mejores decisiones. Muchas gracias, doctor. Bueno, se nos acaba el tiempo. De nuevo, muchísimas gracias a todos los panelistas. Yo personalmente me llevo un poco de ideas. Espero en un futuro volvernos a encontrar y
hay cosas interesantes de modelos matemáticos, podemos seguir charlando en particular. Y dejo también una idea, y es que los modelos de máquinas de aprendizaje son cajas oscuras que de pronto se pueden volver transparentes con los modelos que está mostrando el doctor Roberto y por supuesto la doctora Ana. Se puede hacer como una transición para que puedan ser adaptados a nuestros agricultores, ¿no? Volver a un modelo un poco más sencillo y volver otra vez a la máquina de aprendizaje e inteligencia artificial, que son cajas oscuras, que si bien hacen las tareas muy bien, la aceptación es difícil a veces porque no se entiende cómo toman las decisiones, y eso pues, es un problema, ¿no? Entonces hay mucho por trabajar, hay mucho por abordar, que quisiera seguir un buen rato más aquí hablando de este tema tan interesante, pero bueno, se nos acaba el tiempo. De nuevo, muchísimas gracias. Espero verlos pronto y ojalá que nos puedan seguir apoyando desde sus perspectivas, sus consejos y ojalá proyectos de investigación en conjunto. Con mucho gusto. Muchas gracias. Mucho gusto también. Muchas gracias. Bueno, gusto.